Un cálido saludo a todos y siempre los mejores deseos. Siente esa flema pegada en la garganta que no sale, por más que carraspee, tosa o tome agua. Le pasa que amanece con la voz ronca, con una sensación molesta de tener algo atorado, como si su garganta nunca terminara de limpiarse. Muchas personas viven así durante meses, incluso años, pensando que es moco, una alergia, un resfriado mal curado o simplemente cosa de la edad. Pero muchas veces no es nada de eso. Y aquí está lo más importante. En una gran cantidad de casos, esa flema no viene de los pulmones, ni de una infección, ni siquiera de la nariz. Viene de un problema silencioso que empieza más abajo, en el estómago, y sube poco a poco hasta irritar la garganta mientras usted duerme sin darse cuenta. Por eso, los jarabes, tés y remedios caseros solo alivian un rato y luego todo vuelve, porque están tratando de quitar el síntoma, pero no la causa real. En este video voy a explicarle de forma clara y paso a paso qué puede estar pasando de verdad, cómo reconocer si ese es su caso y qué cambios sencillos pueden ayudarle a sentir por fin la garganta más limpia, la voz más clara y el descanso mucho más tranquilo. Y si usted lleva tiempo viviendo con esta molestia, quiero decirle algo con mucha claridad. No está exagerando, no se lo está imaginando y tampoco tiene por qué resignarse a vivir así. Esa sensación de flema pegada, de carraspear a cada rato, de sentir la garganta áspera o sucia, puede parecer un detalle pequeño para los demás, pero para quien la vive todos los días termina agotando. Agota porque interrumpe al hablar. Agota porque da la sensación de no poder aclarar bien la voz. Agota porque muchas veces empeora por la noche o al despertar, justo cuando uno más quisiera sentirse tranquilo. Y también agota porque pasa el tiempo, prueba una cosa, luego otra, y nada le resuelve de verdad el problema. Por eso, antes de hablar de la causa más probable, necesito ayudarle a quitar de en medio tres ideas equivocadas que confunden a muchísimas personas. Tres explicaciones que parecen lógicas al principio, pero que muchas veces hacen que uno pierda tiempo, dinero y paciencia. La primera idea es esta. Seguro es un resfriado que no se me quita. Es una conclusión muy común. Usted siente flema, se aclara la garganta, quizá tose un poco y piensa, debo traer un virus mal curado. Pero un resfriado normal suele durar días, no meses. Además, casi siempre viene acompañado de otras señales más claras, como congestión nasal, estornudos, malestar general, dolor de cuerpo o fiebre. En cambio, cuando lo que domina es esa molestia pegada en la garganta, el carraspeo repetido, la voz áspera por la mañana o la sensación de tener algo atorado sin otros síntomas claros de infección, ya no estamos hablando del cuadro típico de una gripe. Y ahí es donde conviene dejar de pensar solo en jarabes o remedios para el moco, porque puede que el problema vaya por otro lado. La segunda idea equivocada es esta. Debe ser una alergia. Y sí, a veces las alergias participan, no lo voy a negar. Hay personas a las que el polvo, los ácaros, el polen o el pelo de las mascotas les irritan la nariz y la garganta. Pero cuando la molestia está presente casi todos los días, durante meses, sin importar la temporada, y además no mejora realmente con medicamentos para la alergia, entonces
Hay que mirar más allá. Muchos pacientes llegan convencidos de que todo es alergia porque sienten la garganta cargada, pero al revisar bien la historia, descubren que no tienen ojos llorosos, no estornudan tanto, no hay una relación clara con el clima o con algún desencadenante específico. Lo que hay es otra cosa, una irritación constante que no viene de afuera, sino de adentro. Y la tercera idea, quizá la más peligrosa de las tres, es esta. Ya es por la edad. Es normal. No, tener más años no significa vivir incómodo todo el día. No significa tener que carraspear cada mañana. No significa aceptar una garganta irritada como si fuera el precio natural de envejecer. Con la edad, cambian muchas cosas, sí, pero una molestia persistente siempre merece ser entendida, no normalizada. Le digo esto porque muchas personas mayores aguantan demasiado. Piensan, ¿ya para qué me quejo? O seguro así le pasa a todo el mundo. Y mientras tanto, el problema sigue ahí, robándoles descanso, claridad al hablar y tranquilidad en su vida diaria. Entonces, si no es un resfriado que nunca se fue, si no encaja del todo con una alergia, y si tampoco debemos culpar a la edad como si fuera algo inevitable, la pregunta importante es otra. ¿Qué está irritando realmente su garganta una y otra vez? Aquí es donde empieza a aparecer el verdadero culpable. Y cuando lo entienda, muchas piezas van a empezar a acomodarse. Sobre todo, si usted es de las personas que amanecen peor, sienten ronquera por la mañana, carraspean mucho después de comer o notan que el problema empeora al acostarse. La causa más probable, en muchísimos casos, tiene un nombre que pocas personas conocen, pero que veo una y otra vez en consulta. Se llama reflujo laringofaringeo. Tal vez suene complicado, así que prefiero llamarlo de una forma mucho más simple. Reflujo silencioso. Y le digo silencioso por una razón muy importante, porque muchas personas lo tienen y no sienten la clásica acidez en el pecho, no sienten ese ardor fuerte que sube desde el estómago. Y por eso jamás se imaginan que el origen de la molestia puede estar ahí. Ese es justamente el engaño de este problema. Cuando escuchamos la palabra reflujo, casi todos pensamos en agruras, en una sensación de quemazón después de comer, o en ese sabor amargo que sube a la boca. Pero el reflujo silencioso no siempre se comporta así. De hecho, en muchas personas, sobre todo cuando la irritación se concentra más arriba, en la garganta y en la laringe, lo que aparece no es ardor, lo que aparece es carraspeo, voz ronca, tos seca, sensación de flema pegada o de tener algo atorado. Por eso, tanta gente pasa meses, incluso años, buscando el problema en el lugar equivocado. Ahora, imagínese esto conmigo de la manera más sencilla. Su estómago produce jugos muy fuertes para digerir los alimentos. Eso es normal. El problema empieza cuando una pequeña parte de ese contenido logra subir en dirección contraria, hacia el esófago y, en algunos casos, todavía más arriba, hasta alcanzar la garganta. No hace falta que suba una gran cantidad para causar molestias. A veces, basta con pequeñas subidas repetidas, sobre todo por la noche, para irritar una zona que es muchísimo más delicada que el estómago. Y aquí está la clave.
que muchas personas nunca escuchan. Y le digo silencioso por una razón muy importante, porque muchas personas lo tienen y no sienten la clásica acidez en el pecho. No sienten ese ardor fuerte que sube desde el estómago. Y por eso, jamás se imaginan que el origen de la molestia puede estar allí. Ese es justamente el engaño de este problema. Cuando escuchamos la palabra reflujo, casi todos pensamos en agruras, en una sensación de quemazón después de comer, o en ese sabor amargo que sube a la boca. Pero el reflujo silencioso no siempre se comporta así. De hecho, en muchas personas, sobre todo cuando la irritación se concentra más arriba, en la garganta y en la laringe, lo que aparece no es ardor, lo que aparece es carraspeo, voz ronca, tos seca, sensación de flema pegada o de tener algo atorado. Por eso, tanta gente pasa meses, incluso años, buscando el problema en el lugar equivocado. Ahora, imagínese esto conmigo de la manera más sencilla. Su estómago produce jugos muy fuertes para digerir los alimentos. Eso es normal. El problema empieza cuando una pequeña parte de ese contenido logra subir en dirección contraria, hacia el exófago, y, en algunos casos, todavía más arriba, hasta alcanzar la garganta. No hace falta que suba una gran cantidad para causar molestias. A veces, basta con pequeñas subidas repetidas, sobre todo por la noche, para irritar una zona que es muchísimo más delicada que el estómago. Y aquí está la clave que muchas personas nunca escuchan. La garganta no está hecha para tolerar ese tipo de contacto. El estómago sí tiene defensas para soportar sus propios ácidos y enzimas. La garganta no. Por eso, aunque la cantidad que suba sea pequeña, si ocurre una y otra vez, termina generando inflamación, ronquera, necesidad de aclararse la voz y esa producción de moco espeso que tanto desespera. En otras palabras, esa flema que usted siente no siempre es el problema principal. Muchas veces es una respuesta de defensa. Es la manera en que el cuerpo intenta proteger una zona que se está irritando de forma repetida. Y eso explica algo que para muchas personas es un alivio entender. No es que usted tenga muchísimo moco sin razón. No es que su cuerpo esté fallando sin sentido. Lo que pasa es que su garganta está reaccionando a una agresión constante, aunque silenciosa. Ahora bien, ¿por qué suele empeorar de noche o al despertar? Porque cuando usted está de pie o sentado, la gravedad ayuda a mantener el contenido del estómago en su lugar, pero cuando se acuesta, esa ayuda disminuye. Si además cenó tarde, comió pesado, tomó café, refresco, alcohol o algo muy ácido, ese contenido tiene más facilidad para subir y alcanzar la parte alta mientras usted duerme. Por eso, hay personas que amanecen con la voz más ronca, con la garganta más irritada, con tos seca o con la sensación de tener algo pegado que no logran sacar. Y como no sienten acidez, nunca relacionan una cosa con la otra. Ese patrón precisamente es una pista muy valiosa. Si su molestia es peor al despertar, si carraspea mucho por la mañana, si siente la voz cansada o áspera al iniciar el día, o si nota que después de comer ciertas cosas, la garganta se pone más incómoda, el reflujo silencioso empieza a volverse una posibilidad muy real. Y todavía hay algo más que vuelve este problema tan traicionero. No solo sube ácido, también pueden subir enzimas digestivas, como la pepsina, que quedan en la garganta y la vuelven más sensible. Después,
al entrar en contacto con ciertos alimentos o bebidas irritantes, la molestia se reactiva con más facilidad. Por eso, algunas personas sienten que cualquier café, cualquier salsa de tomate, cualquier cítrico o incluso una cena pesada les deja la garganta peor al día siguiente. Todo empieza a tener sentido cuando uno deja de pensar solo en flema y empieza a entender el contexto completo. No se trata únicamente de quitar el moco. Se trata de descubrir qué está irritando la garganta para que el cuerpo deje de producir esa defensa una y otra vez. Y antes de pasar al plan de acción, quiero ayudarle con algo muy práctico. Vamos ahora con una parte muy importante. ¿Cómo darse cuenta de que esa flema que usted siente sí podría estar relacionada con reflujo silencioso y no con otra cosa? No se trata de hacer un diagnóstico en casa a ciegas, pero sí de reconocer ciertas pistas, porque cuando varias de estas señales aparecen juntas, el cuerpo empieza a contar una historia bastante clara. La primera señal es que la molestia empeora al despertar. Esto es muy típico. Usted se levanta y siente la garganta más cargada, la voz más ronca, más necesidad de carraspear, o esa sensación de tener algo pegado que no logra sacar. A veces, conforme pasa la mañana, mejora un poco y luego vuelve por la noche. Ese patrón no suele encajar con una simple gripe. Encaja mucho más con una irritación que ocurre mientras usted está acostado. La segunda señal es la ronquera matutina o la voz cansada. Hay personas que no tienen una flema muy abundante, pero sí notan que por las mañanas la voz sale áspera, débil o como si hubiera dormido mal la garganta. Algunas incluso sienten que necesitan aclararse la voz varias veces antes de poder hablar con normalidad. Cuando eso pasa con frecuencia, sobre todo sin estar resfriado, conviene pensar en algo más que moco. La tercera señal es el carraspeo repetido durante el día. No me refiero a aclararse la garganta una vez de vez en cuando. Me refiero a esa costumbre que ya casi sale sola. Hablar un poco, carraspear, comer algo, carraspear, estar en silencio, sentir la molestia y volver a carraspear. Muchas personas ni siquiera se dan cuenta de cuántas veces lo hacen hasta que alguien de la familia se los comenta. Y aquí hay algo importante. Carraspear da una sensación de alivio muy breve, pero también puede irritar más la garganta. Es decir, se vuelve parte del círculo. La garganta se irrita, produce defensa, usted carraspea, la irrita más y al poco rato vuelve la molestia. La cuarta señal es sentir un nudo o algo atorado, aunque no haya realmente nada allí. Eso asusta a muchas personas. Sienten como si tuvieran algo pegado, como si una flema estuviera detenida en un punto exacto, pero por más que tosen o tragan, no desaparece del todo. A eso muchas veces se le llama sensación de globo. Y cuando aparece junto con carraspeo, ronquera o tos seca, puede apuntar claramente a una irritación en la garganta por reflujo. La quinta señal es la tos seca, sobre todo por la noche o al acostarse. Hay pacientes que no describen primero la flema, sino la tos. Una tos que no trae mucho moco, que aparece al recostarse, que interrumpe el sueño o que obliga a sentarse un momento para sentir alivio. Si además no hay fiebre, no hay un cuadro infeccioso claro,
y esto se repite con frecuencia, el reflujo silencioso empieza a ganar fuerza como explicación. La sexta señal es que ciertos alimentos o bebidas empeoran claramente la molestia. Por ejemplo, café, refrescos, alcohol, salsa de tomate, cítricos, comida muy grasosa, muy picante o cenas abundantes. Muchas personas notan que no siempre les cae mal al estómago, pero sí sienten la garganta peor después, o amanecen más irritadas al día siguiente. Esa relación es una pista valiosa. La séptima señal es que los jarabes, los tés o los medicamentos para la alergia apenas ayudan o ayudan muy poco tiempo. Eso también orienta bastante, porque cuando uno trata una causa equivocada, el alivio suele ser incompleto o pasajero. Tal vez algo suaviza por unos minutos, pero la sensación regresa. Y regresa porque el problema sigue activo. La garganta sigue defendiéndose de una irritación que nadie ha frenado de verdad. La octava señal es que no hay otros síntomas claros de resfriado. No hay fiebre, no hay cuerpo cortado, no hay congestión fuerte, no hay ese cuadro completo que uno suele asociar con una infección respiratoria. Solo está ahí la garganta incómoda, la flema pegada, el carraspeo, la voz rara, la tos seca o la sensación de algo atorado. Cuando la historia es así, ya vale la pena abrir mucho más la puerta al reflujo silencioso. Y hay una novena señal que quiero mencionarle porque a veces pasa desapercibida. Dormir peor desde que empezó el problema. Mucha gente no relaciona una cosa con la otra, pero si usted duerme mal, porque tose al acostarse, porque siente la garganta rara, porque amanece más irritado, o porque incluso nota un sabor desagradable a veces, eso también forma parte del cuadro. Y con el tiempo, esa falta de descanso empeora todo, le baja la energía, lo pone más irritable y hace que la molestia se sienta todavía más pesada durante el día. Si mientras me escucha ha dicho varias veces, así me pasa a mí, entonces vale la pena tomarse esta posibilidad muy en serio, no para asustarse, sino al contrario, para dejar de dar vueltas en círculo, para entender por fin por qué su garganta lleva tanto tiempo reaccionando así y empezar a actuar con más claridad, porque una vez que uno reconoce el patrón, el siguiente paso ya no es adivinar. El siguiente paso es corregir las cosas que más lo están empeorando. Y eso es justamente lo que vamos a ver ahora. Antes de hablar de lo que más ayuda, hay algo que quiero hacer con usted primero: quitar varias piedras del camino, porque muchas personas, si tienen reflujo silencioso, si tienen la garganta irritada, si producen esa flema defensiva, pero al mismo tiempo mantienen, sin darse cuenta, hábitos que siguen alimentando el problema todos los días. Y esto es importante entenderlo. A veces no hace falta hacer algo muy grave para empeorar la garganta. Basta con repetir pequeños errores cotidianos que parecen inofensivos, pero que sumados mantienen viva la irritación. El primer error es cenar tarde y acostarse demasiado pronto. Este es probablemente uno de los más comunes. Usted cena, se siente cansado, se sienta un rato frente al televisor y poco después se va a la cama. Parece algo normal. El problema es que su estómago todavía está trabajando, y si usted se acuesta con la digestión a medio camino,
le facilita mucho las cosas al reflujo. Ahí empieza el terreno perfecto para que durante la noche pequeñas cantidades de contenido suban, irriten la garganta y usted amanezca peor. Muchas personas llevan años haciendo esto y nunca lo habían relacionado con esa flema pegada de la mañana. El segundo error es pensar que mientras no hay agruras, no hay reflujo. Este malentendido retrasa muchísimo las soluciones. Como no sienten ardor en el pecho, descartan por completo el estómago y entonces siguen buscando la causa en otra parte. Cambian de jarabe, de té, de pastilla para la alergia, pero nunca corrigen lo que realmente está irritando la garganta. Por eso, este problema engaña tanto, porque su forma de presentarse no siempre parece al reflujo que la mayoría imagina. El tercer error es carraspear con fuerza una y otra vez. Yo sé que la tentación es enorme. Siente algo pegado, algo que estorba, y lo más natural parece querer arrancarlo de ahí con la garganta. Pero aquí ocurre algo parecido a rascar una herida. Da alivio unos segundos, pero después la zona queda todavía más sensible. Con el tiempo, carraspear repetidamente inflama más los tejidos, irrita las cuerdas vocales y mantiene el círculo de molestia. No es que usted lo haga por capricho, es una reacción automática, pero cuanto más se repite, más difícil se vuelve que la garganta se calme de verdad. El cuarto error es abusar de pastillas de menta, caramelos fuertes o chicles mentolados para sentir frescura. Muchas personas los usan porque les dejan una sensación agradable en la boca y creen que limpian la garganta, pero la menta, en varias personas, puede relajar más la válvula que ayuda a mantener el contenido del estómago en su lugar. Es decir, algo que parecía ayudar, en realidad puede facilitar que el problema continúe. Por eso, a veces alguien dice, traigo la garganta rara todo el día y por eso me la paso con mentas, sin saber que eso mismo podría estar empeorando la situación. El quinto error es tomar café, refresco o cítricos con demasiada frecuencia, sobre todo en momentos en que la garganta ya está irritada. No estoy diciendo que todo el mundo tenga que vivir prohibiéndose de todo, pero cuando la garganta viene inflamada, ciertos alimentos y bebidas pueden convertirse en gasolina sobre el fuego. El café, los refrescos, el alcohol, el tomate, el limón, la naranja, los vinagres o las comidas muy picantes no siempre dan malestar en el estómago, pero sí pueden dejar la garganta mucho más sensible. Y como el efecto no siempre es inmediato, muchas personas no hacen la conexión. A veces no sienten nada en el momento, pero al día siguiente amanecen más roncas, más cargadas o con más necesidad de carraspear. El sexto error es comer abundante por la noche, aunque la comida sea casera. Esto también confunde mucho. Hay gente que piensa, pero si no cené chatarra, cené comida de casa. Sí, pero el problema no siempre es solo qué come, sino cuánto come y a qué hora. Incluso una comida casera, si fue abundante, grasosa o muy tarde, puede dejar al estómago trabajando de más justo cuando usted se va a acostar. Y cuando eso se repite varios días a la semana, la garganta termina resintiéndose. El séptimo error es tomar mucha agua de golpe durante la comida o antes de acostarse, pensando
que así la flema se va a despegar. Aquí hay que hacer una aclaración importante. Mantenerse hidratado sí ayuda y mucho, pero una cosa es hidratarse bien a lo largo del día y otra es llenar demasiado el estómago de golpe. Cuando bebe grandes cantidades en poco tiempo, especialmente junto con la comida o justo antes de dormir, puede aumentar la presión dentro del estómago y favorecer que el contenido suba. Por eso, no se trata solo de tomar agua, se trata de tomarla de forma estratégica. El octavo error es vivir con estrés constante y pensar que eso solo afecta a la mente. El estrés no se queda en la cabeza, el cuerpo lo siente entero. Hay personas que, en épocas de preocupación o tensión, notan peor digestión, más opresión, peor descanso y también más molestia en la garganta. No es casualidad. Cuando el cuerpo vive acelerado, el sistema digestivo también puede alterarse. Y si el descanso además empeora, el problema entra en una cadena difícil de romper. El noveno error es dormir completamente plano. Parece un detalle mínimo, pero no lo es. Muchas personas pasan años acostándose sin saber que la posición en la cama puede cambiar muchísimo cómo amanece. Si usted duerme totalmente plano, le quita la gravedad una ayuda muy valiosa. Y durante la noche, eso puede favorecer que la irritación siga subiendo poco a poco. El décimo error, y uno de los más silenciosos, es resignarse. Pensar, ya se me quitará. Así ando desde hace años. Seguro es normal. ¿Para qué hago tanto? Ese pensamiento retrasa muchísimo la mejoría, porque mientras uno se resigna, sigue repitiendo los mismos hábitos que mantienen la garganta lastimada. Y quiero detenerme aquí un momento para decirle algo importante. Si usted ha cometido varios de estos errores, no se culpe. De verdad, no se culpe. No tenía por qué saberlo. Nadie nace entendiendo cómo se comporta el reflujo silencioso y muchas veces ni siquiera se explica bien en consulta. Lo valioso no es mirar hacia atrás con frustración. Lo valioso es que a partir de hoy, usted ya está empezando a entender qué cosas podrían estar manteniendo viva esa flema. Y ahí es donde las cosas empiezan a cambiar de verdad. Porque cuando uno deja de pelearse solo con el síntoma y empieza a quitar los factores que lo empeoran, el cuerpo por fin tiene una oportunidad real de recuperarse. Ahora sí, vamos a la parte más útil de todas. ¿Qué hacer? Paso a paso para empezar a calmar esa irritación desde hoy mismo, sin complicarse y sin sentirse abrumado. Primero, voy a compartirle 3 cambios que suelen dar más alivio, los que más repito en consulta, los que más personas notan cuando los hacen con constancia. Muy bien, si todo lo que hemos hablado hasta aquí le hizo sentido, quiero ayudarle a no sentirse abrumado, porque cuando una persona lleva mucho tiempo con una molestia y de pronto escucha muchas recomendaciones juntas, es fácil pensar, esto es demasiado, o no voy a poder hacer todo, pero no necesita hacerlo todo de golpe. De hecho, si hoy solo pudiera empezar con 3 cambios, yo le diría que empiece con estos. Son los que más suelen ayudar, los que más veces veo que marcan una diferencia real cuando se hacen con constancia. El primer cambio es no acostarse con el estómago lleno. Si hay una regla sencilla que quiero que recuerde desde hoy es esta. Termine de cenar al menos 3 horas antes de acostarse. Si puede hacerlo, su garganta se lo va a agradecer muchísimo. Piénselo así.
Cuando usted se acuesta y el estómago todavía está trabajando, le deja el camino más fácil al reflujo. En cambio, cuando da tiempo suficiente para que la digestión avance, reduce mucho la posibilidad de que ese contenido suba durante la noche y siga irritando la garganta mientras duerme. Este cambio, aunque parece pequeño, para muchas personas representa un antes y un después, porque rompe uno de los momentos más delicados del problema, que es justo la noche. Y además, suele mejorar no solo la flema o el carraspeo, sino también el descanso, la tos nocturna y esa voz ronca en la mañana. No le estoy diciendo que se acueste con hambre, le estoy diciendo que trate de cenar más temprano y más ligero. Si acostumbra a cenar a las 9 y acostarse a las 10:30, intente mover la cena un poco antes. Si suele comer algo pesado por la noche, empiece por reducir la cantidad. A veces no hace falta una transformación completa, sino una corrección inteligente. El segundo cambio es elevar la cabecera de la cama, no apilar almohadas. Eso muchas veces solo dobla el cuello y termina siendo incómodo. Me refiero a elevar de verdad la parte superior del cuerpo, creando una ligera inclinación. Puede hacerse con una almohada en forma de cuña o elevando un poco la parte de la cabecera. ¿Por qué ayuda tanto? Porque mientras usted duerme, la gravedad puede convertirse en una gran aliada. Si duerme totalmente plano, le quita esa ayuda al cuerpo y facilita que pequeñas cantidades de contenido suban con más facilidad hacia la garganta. En cambio, con una inclinación adecuada, le pone una barrera extra al problema. Este cambio es uno de los más agradecidos. Muchas personas me dicen que fue de las primeras cosas con las que notaron diferencia, sobre todo al despertar. Menos ronquera, menos necesidad de carraspear, menos sensación de garganta cargada. No siempre el cambio es inmediato en todos los casos, pero sí suele ser de los más útiles cuando el problema se concentra en la noche y en la madrugada. El tercer cambio es revisar con honestidad qué está irritando más su garganta al final del día. Aquí no se trata de vivir con miedo a la comida, se trata de observar, porque hay alimentos y bebidas que en personas con reflujo silencioso suelen empeorar mucho la situación, especialmente por la tarde o por la noche. Los más comunes son café, chocolate, alcohol, refrescos, tomate, cítricos, vinagres, comida muy grasosa, muy abundante o muy picante. No todas las personas reaccionan igual, pero sí hay patrones que se repiten mucho. Y cuando la garganta ya está inflamada, seguirle agregando irritantes puede hacer que amanezca todavía más molesta. Lo que yo recomiendo en consulta es algo muy práctico. Durante 2 o 3 semanas, pruebe de verdad reducir esos desencadenantes, sobre todo en la noche, y observe cómo responde su cuerpo. No necesita adivinar. Su propia evolución le va a dar la respuesta. Hay personas que se sorprenden al descubrir que lo que más les afecta no es una comida muy pesada, sino ese café de la tarde, esa copa nocturna, ese refresco con la cena o esa costumbre de cenar tomate, chile o limón casi todos los días. Cuando lo identifican y lo corrigen, la garganta empieza por fin a sentirse menos atacada. Quiero que se quede con esta idea. Estos tres cambios funcionan porque atacan el problema justo donde más suele ganar fuerza, en la noche. Cuando usted está acostado, cuando la garganta queda más expuesta,
Y cuando muchas personas, sin saberlo, pasan horas irritándola mientras duermen. Por eso, si usted quiere empezar hoy mismo sin complicarse, empiece así. Cene más temprano, duerma con el torso un poco elevado y quite por un tiempo lo que más probablemente le está irritando la garganta en las últimas horas del día. Solo con esos tres pasos, muchas personas empiezan a notar que la mañana cambia, que se levantan menos roncas, que carraspean menos, que sienten menos esa flema pegada que antes parecía imposible de quitar. Y ahora que ya tiene las tres bases más importantes, quiero compartirle algunos apoyos adicionales que también suelen ayudar bastante. No son milagros, no sustituyen las bases que acabamos de ver, pero sí pueden hacer más llevadero el proceso y, en muchas personas, acelerar la mejoría. El primero es dormir del lado izquierdo, siempre que le resulte cómodo. Esto no es un capricho ni una moda. Tiene que ver con la forma en que está acomodado el estómago dentro del cuerpo. En muchas personas, acostarse del lado izquierdo dificulta un poco más que el contenido suba hacia el exófago y la garganta. En cambio, dormir del lado derecho a veces puede facilitarlo. No se obsesionen con esto, ni se angustie si durante la noche cambia de posición. Pero si usted suele dormir boca arriba o del lado derecho y puede acostumbrarse poco a poco al lado izquierdo, vale la pena intentarlo. Es uno de esos detalles pequeños que, sumados, pueden marcar la diferencia. El segundo apoyo es hidratarse mejor, pero de manera inteligente. Mucha gente, cuando siente esa flema espesa, hace lo mismo. Se toma un vaso grande de agua, luego otro y luego otro, esperando que así se desprenda todo de una vez. El problema es que no siempre funciona así. A veces, incluso puede dejar el estómago demasiado lleno si se hace en momentos poco convenientes. Lo que suele ayudar más es repartir el agua a lo largo del día, en pequeños tragos, sin esperar a tener mucha sed. Una garganta bien hidratada tolera mejor la irritación y el moco suele volverse menos espeso. Pero más no siempre significa mejor. Lo importante aquí es la constancia, no el exceso. El tercer apoyo es evitar carraspear con tanta fuerza y sustituir ese impulso por algo menos agresivo. Yo sé que no es fácil. Cuando uno siente algo pegado, lo más natural parece aclararse la garganta, pero si puede, cuando note esa urgencia, primero pruebe otra cosa, un traguito pequeño de agua, tragar saliva de forma consciente o incluso hacer una respiración tranquila por la nariz y soltar el aire lentamente por la boca. Puede parecer poca cosa, pero con el tiempo ayuda a romper el círculo de irritación, porque cuanto más golpeamos la garganta con el carraspeo, más sensible se vuelve, y cuanto más sensible se vuelve, más ganas da de volver a carraspear. El cuarto apoyo es una gárgara suave con agua tibia y bicarbonato, sin tragarla. Esto puede ser útil especialmente por la mañana, cuando la garganta amanece más irritada, o después de alguna comida que le haya caído pesada. La idea no es hacerlo de forma exagerada, ni varias veces por hora, es usarlo con un apoyo puntual para calmar. Una forma sencilla es mezclar media cucharadita de bicarbonato en un vaso de agua tibia, hacer gárgaras unos segundos y escupir. A algunas personas les ayuda a sentir la garganta
menos agresiva y más tranquila. Si a usted le incomoda o le irrita, no insista, pero bien hecho, a veces da bastante alivio. El quinto apoyo es masticar chicle sin azúcar después de algunas comidas, siempre que no sea de menta. Eso puede parecer curioso, pero tiene sentido. Al masticar, usted produce más saliva y saliva ayuda a limpiar de forma natural el esófago y la garganta. Además, tragar saliva con más frecuencia puede ayudar a neutralizar un poco la irritación que va quedando. Solo tenga cuidado con el sabor. Como ya le comenté antes, la menta no suele ser la mejor idea en estos casos. Mejor, busque opciones suaves y sin azúcar. El sexto apoyo es elegir con más cuidado las bebidas que usa para calmar la garganta. Aquí hay una confusión muy común. Hay personas que sienten la garganta rara y toman café caliente porque creen que eso les ayuda a aflojar la flema. O toman té muy fuerte o bebidas con limón pensando que desinfectan. Pero si el problema es reflujo silencioso, algunas de esas bebidas pueden hacer justamente lo contrario. Por eso, conviene preferir opciones más suaves, menos ácidas, sin cafeína y observar cómo responde su cuerpo. No todo lo caliente ayuda y no todo lo natural es automáticamente bueno para una garganta que ya viene irritada. El séptimo apoyo es cuidar el estrés y el ritmo del día. No porque el estrés sea la única causa, sino porque muchas veces empeora todo. Empeora la digestión, empeora el descanso, aumenta la tensión corporal, hace que la persona coma más rápido, mastique peor, o llegue a la noche con el cuerpo completamente alterado. Y cuando eso pasa, la garganta también lo resiente. No hace falta volverse experto en meditación ni cambiar toda la vida en una semana. A veces basta con algo simple pero constante. Caminar un poco al final de la tarde, respirar profundo unos minutos, evitar discusiones o pantallas intensas justo antes de dormir, darle al cuerpo señales claras de que ya puede bajar el ritmo. El octavo apoyo es tener paciencia suficiente para observar cambios reales. Esto también es importante decirlo. Hay personas que hacen uno o dos cambios por 2 días y como no notan una transformación completa, piensan que nada funciona. Pero una garganta irritada durante semanas o meses no siempre se calma de un día para otro. A veces, primero mejora la ronquera, luego disminuye el carraspeo, después se siente menos el nudo y más tarde empieza a bajar esa flema espesa. El cuerpo también necesita tiempo para dejar de defenderse. Por eso, yo le recomiendo algo muy concreto. No mida su progreso solo por un día bueno o un día malo. Fíjese mejor en tendencias. ¿Amaneció menos ronco? ¿Durmió mejor? ¿Carraspeó menos que la semana pasada? ¿Hubo menos molestia después de comer? Esas pequeñas señales son las que muestran que va por buen camino. Quiero que se quede con esta idea. Usted no necesita perseguir soluciones complicadas. Necesita ayudarle a su garganta a dejar de sentirse atacada. Y muchas veces eso se logra con varios apoyos sencillos, aplicados con paciencia, en lugar de buscar un remedio que prometa resolverlo todo de golpe. Y aquí quiero detenerme un momento para hablarle con la misma claridad con la que le hablaría a un paciente en consulta. Aunque el reflujo silencioso es una causa muy frecuente de esa flema pegada, del carraspeo y de la ronquera, no sería responsable de mi parte decirle que todo se explica siempre por eso. El cuerpo es más complejo
Y cuando una molestia dura mucho tiempo o viene acompañada de ciertas señales, lo correcto es buscar una valoración médica. No se lo digo para asustarlo, se lo digo para cuidarlo. La primera señal que no debe ignorar es la dificultad para tragar. Si usted siente que la comida se atora, que necesita hacer más esfuerzo para pasar los alimentos, o que incluso los líquidos le molestan al bajar, eso merece revisión. Una cosa es sentir ese nudo o esa sensación de globo que ya comentamos, y otra, muy distinta, es notar que tragar realmente se está volviendo difícil. La segunda señal es el dolor al tragar o un ardor fuerte y persistente en la garganta, porque cuando aparece dolor claro, sobre todo si no mejora o se va haciendo más frecuente, conviene mirar más a fondo. La garganta puede irritarse por reflujo, sí, pero el dolor sostenido merece una evaluación más cuidadosa. La tercera señal es una ronquera que no cede o que va empeorando con el tiempo. Si la voz lleva semanas muy alterada, si cada vez sale más débil, más rasposa o más cansada, o si usted usa mucho la voz en su trabajo o en su vida diaria y nota que algo no está bien, no lo deje pasar. A veces solo hay inflamación, pero otras veces hace falta revisar directamente cómo están las cuerdas vocales y la laringe. La cuarta señal es toser sangre, notar sangre al escupir o encontrar sangre en el moco. Aunque sea poca, eso no debe normalizarse. No es una señal para entrar en pánico, pero sí para consultar. La sangre siempre merece atención. La quinta señal es bajar de peso sin proponérselo. Si usted no ha cambiado su alimentación ni está intentando adelgazar, pero empieza a perder peso sin explicación clara, eso debe estudiarse, sobre todo si va acompañado de molestias al tragar, cansancio o cambios persistentes en la voz. La sexta señal es la sensación de falta de aire, ahogo o episodios en los que siente que la garganta se cierra. Esto es especialmente importante si aparece dificultad para respirar, sensación de opresión fuerte o episodios que le preocupan por la intensidad, no lo minimice. La séptima señal es cuando la molestia dura demasiado tiempo sin ninguna mejoría, aunque usted ya haya empezado a corregir hábitos. Porque una cosa es necesitar algunas semanas para notar cambios y otra, muy distinta, es seguir exactamente igual o peor sin ninguna pista de avance. En esos casos, vale la pena confirmar que realmente estamos frente a reflujo silencioso y no ante otro problema que se aparece. También quiero decirle algo más. Hay personas en las que la flema pegada o el carraspeo no vienen solo de una cosa. A veces se combinan varios factores. Un poco de reflujo, algo de alergia, resequedad, uso excesivo de la voz, ciertos medicamentos o irritación crónica por el ambiente. Por eso, cuando el cuadro no encaja del todo o no responde como esperamos, revisar con un profesional puede ahorrar mucho tiempo y mucha frustración. Y si usted ya tiene antecedentes como tabaquismo, problema digestivo importante, reflujo de muchos años, cirugías, enfermedades respiratorias o molestias repetidas en la garganta, con más razón conviene no dejarlo solo en suposiciones. Lo importante aquí no es alarmarse por cualquier síntoma. Lo importante es no caer en el otro extremo, que es aguantar demasiado y normalizar algo que merece atención. A veces, una valoración a tiempo da tranquilidad. Otras veces, permite corregir antes un problema que llevaba meses dando señales.
En ambos casos, salir de dudas suele ser mucho mejor que seguir soportando la molestia y probando cosas sin una dirección clara. Así que quédese con esta idea. Si su historia encaja con reflujo silencioso, los cambios que vimos pueden ayudar mucho. Pero si aparece alguna de estas señales de alerta o si el problema persiste sin mejorar, no se quede solo con el video. Dé el siguiente paso y consulte. Y ahora sí, para terminar, quiero resumirle de la forma más simple posible qué es lo más importante que debe llevarse hoy de este video y cómo puede empezar desde esta misma noche sin sentirse abrumado. Quiero cerrar este video recordándole algo que para mí es la lección más importante de todas. Esa flema pegada en la garganta que tanto lo desespera no siempre es el enemigo. Muchas veces es la señal, es la forma en que su cuerpo intenta proteger una zona que ya tiempo irritada. Y cuando uno entiende eso, deja de pelearse solamente con el síntoma y empieza por fin a mirar la causa con más claridad. Durante mucho tiempo, muchas personas viven atrapadas en el mismo círculo. Sienten la garganta incómoda, carraspean, toman algo para aflojar la flema, mejoran un rato y luego todo vuelve. Y vuelve porque nadie les explicó, en muchos casos, el problema no está en la flema misma, sino en esa irritación silenciosa que sube desde el estómago y se repite una y otra vez, sobre todo por la noche. Por eso, hoy no quiero que se vaya con miedo, quiero que se vaya con comprensión, con una idea mucho más clara de lo que podría estar pensando y pasando. Y sobre todo, con la tranquilidad de saber que muchas veces sí hay cosas sencillas que pueden ayudar. Ahora bien, si usted me preguntara, doctor, después de todo lo que expliqué, ¿cómo, con qué empiezo hoy? Mi respuesta sería esta. Empiece con tres cosas. Primero, cene más temprano. Déjele a su estómago al menos 3 horas antes de acostarse. Segundo, no duerma completamente plano. Si puede, eleve un poco la parte superior del cuerpo para darle a la gravedad la oportunidad de ayudarle. Y tercero, durante unos días observe y reduzca con seriedad lo que más suele irritarle la garganta por la tarde o por la noche. Café, refrescos, alcohol, tomate, cítricos, comidas muy pesadas, muy grasosas o muy picantes. Nada más. No necesita cambiar toda su vida hoy. No necesita hacerlo perfecto. Necesita empezar. Porque cuando estos tres puntos se aplican con constancia, muchas personas comienzan a notar algo muy valioso. Amanecen menos ronca, carraspean menos, sienten menos esa molestia pegada y poco a poco la garganta empieza a recuperar la calma. Después, si quiere avanzar más, puede sumar los otros apoyos que vimos. Dormir del lado izquierdo, hidratarse mejor a lo largo del día, evitar carraspear con tanta fuerza, elegir bebidas más suaves y darle al cuerpo un poco más de descanso. Pero si hoy solo puede hacer algo, haga esas tres bases primero. Y también quiero pedirle algo importante. Obsérvese con paciencia. No se mida solo por un día bueno o un día malo. Fíjese mejor en la tendencia de la semana. Si amanece un poco mejor, si la voz se siente menos cansada, si duerme con menos interrupciones, si la garganta se siente menos atascada. A veces, la mejoría llega paso a paso y precisamente por eso vale la pena darle tiempo al cuerpo.
Si además aparece alguna de las señales de alarma que ya comentamos, o si el problema sigue igual sin mejorar, busque valoración médica. Hacer cambios en casa puede ayudar mucho, pero consultar cuando hace falta también es una forma de cuidarse. Quiero que se quede con esta frase. No siempre tiene que vivir así. No tiene por qué aceptar esa flema pegada, esa voz cansada o ese carraspeo constante como si fueran parte normal de su vida. Entender lo que pasa ya es un primer paso enorme. Y cuando al conocimiento se le suman hábitos correctos, muchas veces el cuerpo responde mejor de lo que uno esperaba. Si este video le ayudó a entender algo que llevaba tiempo sintiendo, cuéntemelo en los comentarios. Me gustaría mucho saber desde qué lugar me acompañan y cuál de estos cambios va a empezar hoy mismo. Y si conoce a alguien que vive carraspeando, que siempre dice que siente algo atorado en la garganta o que amanece con la voz muy ronca, compártale este video. A veces, una información sencilla, explicada a tiempo, puede darle un gran alivio a otra persona. Gracias por quedarse conmigo hasta el final. Le mando un saludo con mucho cariño y mis mejores deseos. Y deseo de corazón que esta noche su garganta pueda empezar a descansar un poco más. Nos vemos en el próximo video.